El nombre de Emil Zatopek ocupa un lugar singular en la historia del deporte no únicamente por sus logros competitivos, sino por haber transformado de manera radical la forma en la que se entiende el entrenamiento de resistencia, llevándolo desde una práctica basada en la repetición monótona y el volumen moderado hacia un territorio mucho más exigente, incómodo y, en su momento, profundamente incomprendido. Para comprender la magnitud de su enfoque, es necesario situarse en el contexto de su época, cuando el conocimiento científico aplicado al deporte era limitado, y la mayoría de los corredores confiaban en métodos tradicionales que priorizaban la acumulación de kilómetros a ritmos constantes, con escasas variaciones de intensidad y con una concepción del esfuerzo que, aunque disciplinada, evitaba de forma deliberada el sufrimiento extremo. En ese escenario, la aparición de un atleta que no solo aceptaba el dolor como parte del proceso, sino que lo buscaba activamente y lo convertía en el eje central de su preparación, supuso una ruptura conceptual que cambiaría para siempre el desarrollo del atletismo de fondo. El entrenamiento de Zatopek se construía sobre una idea fundamental que, aunque hoy pueda parecer evidente, en su momento era casi revolucionaria. El cuerpo humano no alcanza su máximo potencial evitando el límite, sino enfrentándolo de manera repetida y sistemática. Esta convicción no surgió de estudios de laboratorio ni de teorías académicas, sino de la experimentación directa, de una relación casi artesanal con el esfuerzo en la que cada sesión se convertía en un laboratorio personal donde probar, ajustar y empujar un poco más allá las fronteras conocidas. En lugar de aceptar las recomendaciones establecidas, Zatopek decidió cuestionarlas desde la práctica, explorando qué ocurría cuando el entrenamiento dejaba de ser cómodo y pasaba a ser deliberadamente incómodo, cuando la fatiga dejaba de ser una señal para detenerse y se convertía en una señal para continuar. Uno de los pilares más característicos de su método era el uso intensivo de los intervalos, aunque no en la forma moderada en la que se introducirían más tarde en los programas de entrenamiento convencionales, sino en una versión extrema que multiplicaba tanto el número de repeticiones como la intensidad acumulada. Mientras otros corredores podían incluir algunas series rápidas dentro de su rutina semanal, Zatopek transformó los intervalos en el núcleo de su preparación diaria, llegando a realizar sesiones en las que repetía distancias relativamente cortas, como 200 o 400 metros, decenas de veces, con pausas breves que apenas permitían recuperar el aliento. Esta estructura generaba una acumulación progresiva de fatiga que obligaba a su organismo a adaptarse a trabajar bajo condiciones de estrés constante, desarrollando una capacidad extraordinaria para mantener el rendimiento incluso cuando el cansancio era ya muy elevado. La lógica detrás de este enfoque, aunque formulada de manera intuitiva, coincide con lo que hoy se entiende sobre la adaptación fisiológica al entrenamiento. Cada repetición intensa provocaba una alteración en el equilibrio interno del cuerpo, aumentando la demanda de oxígeno, elevando la producción de lactato y sometiendo a los sistemas muscular y cardiovascular a un esfuerzo cercano a su límite. Al repetir este proceso una y otra vez dentro de la misma sesión, Zatopek estaba creando un entorno en el que su organismo se veía obligado a mejorar su eficiencia para poder sostener ese nivel de exigencia. Con el tiempo, estas adaptaciones se traducían en una mayor capacidad aeróbica, una mejor economía de carrera y, sobre todo, una tolerancia mucho más alta al malestar asociado al esfuerzo intenso. Sin embargo, reducir su entrenamiento a una serie de adaptaciones físicas sería simplificar en exceso su método, porque una parte esencial de su enfoque residía en la dimensión psicológica del esfuerzo. Zatopek entendía, quizás sin expresarlo en términos formales, que la mente juega un papel determinante en el rendimiento de resistencia. Cada serie adicional que realizaba cuando su cuerpo ya mostraba signos claros de agotamiento, no solo estaba fortaleciendo sus músculos o su sistema cardiovascular, sino también su capacidad de soportar la incomodidad, de mantener la concentración y de resistir la tentación de detenerse. Este entrenamiento mental, integrado de forma inseparable en su práctica física,
le permitía desarrollar una resiliencia excepcional que se manifestaba de manera decisiva en competición, donde la diferencia entre ganar y perder, a menudo, depende de la capacidad de sostener el esfuerzo en los momentos más críticos. Otro aspecto distintivo de su preparación era su disposición a introducir dificultades adicionales de manera deliberada, incluso cuando no eran necesarias. En lugar de buscar las condiciones más favorables para entrenar, Zatopek optaba con frecuencia por lo contrario, corriendo en superficies irregulares, bajo condiciones climáticas adversas y utilizando equipamiento que aumentaba la carga de trabajo. El uso de botas militares pesadas durante sus sesiones de entrenamiento es uno de los ejemplos más conocidos de esta práctica, y aunque pueda parecer un detalle anecdótico, refleja una filosofía profundamente arraigada. Si el entrenamiento es más duro que la competición se percibirá como relativamente más fácil. Este principio, que hoy se reconoce como una forma de sobrecarga, le permitía preparar su cuerpo para responder con mayor eficacia cuando las condiciones eran menos exigentes. La estructura de sus sesiones también contribuía a maximizar el impacto de su entrenamiento. En lugar de separar claramente los distintos tipos de trabajo, Zatopek combinaba diferentes estímulos dentro de una misma sesión, alternando ritmos, distancias e intensidades, de forma que su cuerpo se veía constantemente obligado a adaptarse a cambios inesperados. Esta variabilidad no solo evitaba la monotonía, sino que también favorecía el desarrollo de una resistencia más completa, capaz de responder tanto a esfuerzos prolongados como a cambios de ritmo bruscos. En un contexto competitivo, esta capacidad resultaba especialmente valiosa, ya que le permitía adaptarse a diferentes estrategias de carrera y responder con eficacia a los movimientos de sus rivales. La frecuencia de su entrenamiento era otro elemento que contribuía a la brutalidad de su método. No se limitaba a una sesión diaria, sino que a menudo entrenaba 2 o incluso 3 veces al día, acumulando un volumen total que superaba con creces el estándar de su época. Esta acumulación de carga implicaba un nivel de exigencia constante que dejaba poco espacio para la recuperación completa, lo que a su vez obligaba a su organismo a adaptarse a funcionar bajo condiciones de fatiga persistente. Desde una perspectiva moderna, este enfoque podría considerarse arriesgado, ya que el equilibrio entre estímulo y recuperación es un factor clave para evitar el sobreentrenamiento, pero en el caso de Zatopek, su capacidad para tolerar y adaptarse a esta carga parece haber sido excepcional. El papel de la repetición en su entrenamiento merece una atención especial, porque no se trataba simplemente de repetir un mismo esfuerzo, sino de hacerlo en condiciones cada vez más difíciles. A medida que avanzaba la sesión y la fatiga se acumulaba, cada nueva repetición se convertía en un desafío mayor, no solo desde el punto de vista físico, sino también mental. Este proceso generaba una especie de espiral en la que el esfuerzo necesario para mantener el rendimiento aumentaba progresivamente, obligando a Zatopek a recurrir a reservas cada vez más profundas de energía y voluntad. Con el tiempo, esta capacidad para seguir adelante cuando todo indicaba que debía detenerse se convirtió en una de sus principales fortalezas, permitiéndole mantener un nivel de rendimiento elevado incluso en las fases finales de las carreras. Además, su enfoque no estaba limitado por una planificación rígida, sino que se caracterizaba por una cierta flexibilidad que le permitía adaptarse a sus sensaciones y a las circunstancias del momento. Aunque esto podría interpretarse como una falta de estructura, en realidad le daba una libertad que facilitaba la experimentación y el ajuste continuo de su entrenamiento. En lugar de seguir un plan preestablecido de forma estricta, Zatopek evaluaba constantemente su estado y ajustaba la intensidad, el volumen o el tipo de trabajo en función de cómo respondía su cuerpo. Esta capacidad de autorregulación, basada en la experiencia y la intuición, le permitía maximizar los beneficios de su entrenamiento sin depender de herramientas externas. El impacto acumulativo de este enfoque se hacía evidente en su capacidad para sostener ritmos elevados durante periodos prolongados,
una cualidad esencial en las pruebas de fondo. Al haber entrenado repetidamente en condiciones de fatiga, su cuerpo se había adaptado a utilizar la energía de manera más eficiente, a gestionar mejor los subproductos del esfuerzo y a mantener la coordinación muscular incluso cuando el cansancio era significativo. Estas adaptaciones no solo mejoraban su rendimiento físico, sino que también le daban una ventaja psicológica, ya que sabía, por experiencia, que podía soportar niveles de esfuerzo que para otros resultarían insoportables. En este sentido, su entrenamiento puede entenderse como una forma de preparación integral que abarcaba tanto el cuerpo como la mente, integrando ambos aspectos en un proceso único orientado a superar los límites conocidos. No se trataba simplemente de correr más o más rápido, sino de redefinir lo que significaba estar preparado, ampliando la capacidad de respuesta ante situaciones de alta exigencia. Esta visión holística del entrenamiento, aunque no formulada en términos teóricos, anticipaba muchos de los principios que hoy se consideran fundamentales en la preparación de atletas de alto nivel. La brutalidad de su método no residía únicamente en la intensidad de cada sesión, sino en la consistencia con la que mantenía ese nivel de exigencia a lo largo del tiempo. Día tras día, semana tras semana, Zatopek repetía este proceso, acumulando no solo kilómetros, sino también experiencias de esfuerzo extremo que iban moldeando su capacidad de resistencia. Esta repetición constante, lejos de ser redundante, era el mecanismo a través del cual se producían las adaptaciones que definían su rendimiento, convirtiendo el entrenamiento en un proceso continuo de construcción y reconstrucción del propio cuerpo. Al analizar su legado desde una perspectiva actual, resulta evidente que muchas de las ideas que introdujo han sido incorporadas, refinadas y sistematizadas en el entrenamiento moderno. El uso de intervalos, la importancia de la intensidad, la necesidad de trabajar cerca del límite para generar adaptaciones significativas y la integración de la dimensión psicológica en la preparación física son hoy conceptos ampliamente aceptados. Sin embargo, en su momento, estas ideas no solo eran poco comunes, sino que en algunos casos eran abiertamente cuestionadas, lo que subraya aún más el carácter innovador de su enfoque.